Perfecto, sí. Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias. Ante todo, quiero felicitar a todos los colegas, a todas las colegas hoy en el Día Panamericano del Médico. De verdad que es un gusto compartir con todos ustedes. Muchos que nos acompañan no son médicos, pero hacen parte de nuestra vida del día a día. A todos los colegas, de verdad, unas muy sinceras felicitaciones en esta labor que Dios nos encomendó. Perfecto. Vamos a empezar a hablar de una condición que cada día nos sorprende más, cada día nos llama más la atención, cada día se rompen paradigmas en lo que tiene que ver directamente con la pandemia actual. A uno nos sorprende ver cómo en época como la actual, a la fecha de hoy, ya hay muchas personas que piensan que el viraje de la infección está yéndose más hacia un componente netamente inmunológico que a un verdadero componente infeccioso. Y en la parte bifásica inicialmente que empezó a establecerse, donde le establecía inicialmente un componente infeccioso y luego un componente inmunológico, se estrecha cada vez más el margen a favor de la condición inmunológica que el paciente llega a presentar. Y es sorprendente ver cómo últimamente la producción de anticuerpos y de autoanticuerpos en los pacientes infectados sorprende a los investigadores cada vez más. Cada vez sorprende cómo la infección, el propio virus, genera anticuerpos dirigidos contra el interferón alfa. Genera anticuerpos dirigidos contra el natural killer y eso es lo que hace y se ha podido establecer que es lo que aumenta el periodo de incubación de la enfermedad, alargando el tiempo para la generación de anticuerpos y lógicamente dando una mayor tiempo a la cascada inflamatoria y a la respuesta inflamatoria sistémica dada por la cascada inflamatoria que rápidamente quiero mencionar. Entonces cada vez sorprende más esto. Los aspectos inmunológicos, a mí me sorprende sobremanera cuando los reportes recientes de hace 2 semanas se mencionan que los autoanticuerpos se están mencionando cada vez, que hay autoanticuerpos claramente establecidos contra interferón alfa, contra todos los elementos de la inmunidad celular, contra parte de integrinas y elementos de la inmunidad innata, que lógicamente lo que pretenden o lo que buscan es hacer que el virus se defienda para que aumente la replicación viral y así cuando se formen anticuerpos sea demasiado tarde para intentar por lo menos controlar la situación. Y cada vez también, teniendo en cuenta los anticuerpos que se están formando en los pacientes y el viraje que se está dando a una enfermedad inmunológica después de un estímulo infeccioso, es lo que se describe en el long COVID, los pacientes que están presentando 2 o 3 o 4 meses después de la infección inicial, fenómenos que van desde una fatiga crónica hasta fenómenos de pancreatitis, de miocarditis, de neumonitis inespecíficas, no explicadas por algo diferente a la formación de anticuerpos, sin contar la importancia de los fenómenos trombóticos o embólicos que pueden ocurrir mucho después de que el paciente ya no tiene replicación viral y mucho después de que el paciente ya tiene cultivos virales negativos. Entonces, esto establece directamente la importancia de la condición inmunológica o la cascada inmunológica que presentan los pacientes con la infección. Esto es importante tenerlo en cuenta y nos vamos también a tener que preparar y muy factiblemente dentro de pronto va a haber consulta hospitalaria para atender pacientes post-COVID o para atender pacientes con un long COVID. A eso estamos llegando, a eso vamos a tener que llegar y vamos a tener que dividir la atención en 2 pasos. Primero, los pacientes que llegan con síntomas moderados, los pacientes que se complican y tienen que ir a cuidado intensivo y en segundo lugar los pacientes que después de que tienen un ingreso hospitalario o los pacientes que después de que tienen una infección leve o moderada presentan a las 8, 12 o 16 semanas complicaciones inmunológicas que tenemos que aprender y tenemos que saber reconocer, porque si no sabemos reconocer, el diagnóstico diferencial va a ser muy amplio, muy extenso y vamos a confundir y no saber directamente cómo manejar los pacientes. Vale la pena hacer una equiparabilidad entre algunas enfermedades infecciosas que tienen un contexto infeccioso y un componente inmunológico. Yo quiero mencionar especialmente una, la leptospirosis. Recordemos que el 85-90% de los pacientes con leptospira tienen una infección netamente subclínica, donde el paciente a duras penas tiene un cuadro febril sin importancia, pero el 15-10% de los pacientes hacen un componente inmunológico catastrófico que aparece 2 o 3 o 4 semanas después de la infección inicial. Aquí se ha equiparado un poco y en la leptospira está absolutamente claro la producción de anticuerpos que van a presentar neumonitis, uveitis recurrente, alveolitis recurrente, síndrome de fatiga crónica, diabetes insípido, inclusive pacientes con diabetes mellitus por la formación de anticuerpos direccionados contra las células pancreáticas. Entonces, esto está cambiando todos los días.
debe de cambiar todos los días y nosotros tenemos que estar preparados por lo menos para lo que se nos viene con esta condición importante generada por el COVID-19. Entonces, aquí todos sabemos directamente y todos hemos visto en forma repetida esta estructura y las diferentes proteínas que tiene el COVID. Pero además de las proteínas estructurales, yo me quiero detener directamente en una proteína puntual, que es la proteína S, la proteína Spike o la proteína espiga. Esa es la proteína a la que yo la mayor parte del tiempo me voy a detener hoy a hablar en lo que tiene que ver con inmunizaciones. Esa proteína S, esa proteína Spike es donde están en este momento direccionados grandes de las vacunas para intentar controlar como tal la condición. No están direccionadas en este momento contra otras proteínas estructurales ni contra las proteínas de envoltura, pero sí contra esta proteína S, proteína espiga o proteína Spike. Y aquí básicamente podemos establecer cómo claramente, después de que se presentaron los primeros casos en China, rápidamente se estableció la secuencia genética del virus. Rápidamente se estableció y rápidamente se estableció cómo es la cadena de citosina, guanina, guanina, timina, timina, citosina, citosina, guanina. Se extendió largamente en buscadores y después, gracias a estos buscadores, se pudo establecer cuál era de esa larga cadena las bases nitrogenadas o los nucleótidos que se encargaban de producir la proteína S. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para saber directamente después y explicar lo que tiene que ver con las vacunas. Inicialmente, finalizando diciembre del mes de enero, ya estaba como tal el código kinético del virus, estaba completamente establecido. Sabíamos la secuenciación de las bases nitrogenadas, sabíamos la secuenciación de los nucleótidos y finalmente simplemente se intentó buscar cuál era de esa secuencia las que codificaban únicamente la proteína Spike, proteína a la que se le ha dado notoria importancia porque esa proteína Spike es la puerta de entrada o una de las puertas de entrada al interior de la célula. Y todos recordamos la interacción notoria que tiene esta proteína Spike con la enzima convertidora de la angiotensina 2. O sea, esto lo sabemos directamente, claramente, esta interacción directamente que permite que el virus se interiorice en la célula, siendo estos receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 los más importantes, pero sin olvidar unos elementos que son copartícipes en la interiorización del virus a la célula, como son el CD147 y otros cofactores directamente como son el TMPRSS. O sea, la serin proteasa transmembrana son elementos que hacen o que facilitan la entrada del virus a la célula, mediado básicamente por la enzima convertidora de la angiotensina. Aquí se une directamente por medio de las unidades alfa y beta con un mecanismo de llave y cerradura. Por la proteína se une el virus, entra como tal y el virus va a hacer un contacto directo y se va a interiorizar en la célula para causar la condición que después va a causar. Bien, una replicación viral controlada rápidamente por la inmunidad celular o la condición catastrófica ante condiciones de inmunocompromiso o cargas virales elevadas. Entonces, los esfuerzos de las vacunas por lo menos más importantes, están encaminadas para saber cómo podemos directamente formar anticuerpos, como voy a mencionar más tarde, que neutralicen la unión o cómo se pega esa proteína Spike a la enzima convertidora de la angiotensina. Eso más tarde intentaré hacerme entender lo que más pueda al respecto. Y aquí directamente en replicación viral, una vez que el virus alcanza el interior de la célula, y ahorita voy a mostrar los fenómenos directamente de fagosomas y de lisosomas, una vez que el virus alcanza el interior de la célula, el virus utiliza las organelas propias de la célula, dadas por el retículo endoplasmático, dadas por el aparato de Golgi, dadas por los ribosomas, para sintetizar las otras proteínas que requieren directamente para formar la estructura como tal. O sea, el virus entra, gracias a la relación que tiene la proteína Spike con la enzima convertidora de la angiotensina, y una vez que está en la célula, usa todo el ensamblaje de organelas de la célula. ¿Para qué?
para construirse directamente y empezar a construir cómo salir ya como un virus directamente replicante activo. Y aquí en este aspecto quiero mencionar algo bastante importante. En estos elementos de interiorización son muy importantes estos elementos especializados presentadores de antígeno. Una vez que está el virus en la célula. Y esto hay que entenderlo si queremos después entender un poco más la génesis de las vacunas. Una vez que el virus está en la célula, estos elementos que son como unos perros guardianes que detectan lo malo, lo muy malo y lo bastante malo, se lo presentan directamente mediante elementos de complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 a los linfocitos T, CD4 o CD8. Entonces, en estas células presentadoras de antígeno, las células especializadas, como todos ya lo sabemos, están las células dendríticas, los macrófagos y en menor proporción los linfocitos B. Estas células presentadoras de antígeno apenas ven que hay estructuras en el interior de la célula, inmediatamente se activan y dicen, señor, esto no es nuestro, esto no hace parte de nuestro organismo, y estas células presentadoras de antígeno lo que hacen directamente es fagocitar esa sustancia, como lo vamos a ver ahorita nuevamente, para que esa sustancia directamente sea presentada mediante los elementos del complejo mayor de histocompatibilidad para presentarse bien sea a los linfocitos T, CD4 o CD8. Aquí esto es importante. Aquí en lo que tiene que ver con reconocimiento y captura, vemos cómo todo lo azul directamente es un macrófago, es una célula directamente presentadora de antígenos, como directamente es un macrófago. Y vemos cómo el virus entra, se interioriza, forma un fagosoma. Y una vez que el fagosoma directamente está en el interior del macrófago o de la célula dendrítica o de la célula B, ese fagosoma directamente es atacado por lisosomas que contienen NAD-ETPasa, contienen elementos de radicales libre, contienen proteasas y contienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí me quiero detener un segundo, no es complejo, pero es como para entenderlo un segundo en lo que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y de qué depende? ¿De qué depende que el virus interactúe con uno u otro elemento? ¿De qué depende? Depende básicamente de los receptores. ¿Y de qué depende que el macrófago lo reconozca y lo presente al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Aquí me quiero detener un poco. Recordemos directamente que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, una vez que es activado, presenta este elemento antigénico extraño y directamente va a llevar o a conectarse, para hacerme entender, con el linfocito CD8, con estos linfocitos citotóxicos. Pero cuando se usan básicamente los elementos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se presenta directamente con los linfocitos CD4, como vamos a ver ahorita más tarde. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que el macrófago presente esto vía complejo mayor de histocompatibilidad 2 o de qué depende que lo presente por complejo vía mayor del complejo mayor de histocompatibilidad 1? Depende básicamente de ciertos receptores como los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL son receptores directamente que son afines a bacterias que usualmente están en la parte externa estimulan directamente receptores tipo TOL. Entonces el macrófago dice, ojo, este me activó receptores tipo TOL, esta es una bacteria, entonces la llevo directamente para presentarla con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y cuando el receptor directamente del macrófago capta que hay receptores contra lecitina tipo C o contra receptores de manosa, va a decir, esto puede ser una estructura micótica. Entonces también la presento con o hago parte directamente del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Pero cuando el virus está en la célula, cuando el virus está en el interior de la célula, como ocurre con este COVID-19 que es el que estamos analizando hoy, se activan otros receptores como el receptor tipo NOD o el tipo RIG. Y eso directamente va a interactuar con los elementos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces depende del tipo de receptor que sea estimulado en el interior del macrófago, se presenta o a un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2
o a un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Y esto por qué es importante? Porque depende del complejo mayor estimulado, va en gran parte a deberse la respuesta inmunológica que va a mostrar o que va a presentar como tal el paciente. Entonces vemos directamente aquí en la primera parte de la diapositiva cómo hay un macrófago que está ingiriendo, que está fagocitando un elemento externo, un elemento de anthrax. En la segunda parte vemos cómo una vez que este elemento externo o antigénico se interioriza en el macrófago, se degrada por completo, forma elementos micropartículas, forma elementos por montones, y eso va a ir directamente, acorde al receptor estimulado, a ir a un complejo de histocompatibilidad, tipo 1 o tipo 2. Y esto también porque es importante entenderlo. O sea, tenemos que entender importante, y perdónenme ser tan repetido en la condición, pero esto nos va a permitir directamente entender cómo van a actuar o cómo permitimos directamente que actúen las vacunas. Poco ha cambiado la humanidad, poco ha cambiado. Recordemos cómo en el siglo XIII y en el siglo XIV, ante la peste negra que diezmó la población europea, los trabajadores de la salud o médicos del momento se cubrían con los cubrebocas que están en la parte superior de la diapositiva. Se diría que básicamente, no voy a decir que son iguales, pero básicamente hacemos lo mismo 7 o 8 siglos después. Lo único que no cambia es la arrogancia del ser humano. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que se estimula el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, cuando el virus llega al macrófago y mediante receptores tipo NOD o tipo RIG estimula el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿qué va a pasar? Entonces este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a unir, y se va a unir directamente y va a buscar al CD8. El CD8 lo va a reconocer y el CD8 lo va a decir: venga señor, la cosa es conmigo, yo soy el que lo tiene que reconocer a usted en parte. Entonces este CD8 lo primero que hace directamente es que induce una apoptosis, causa que se muera la célula infectada. Pero no una apoptosis normal, sino una apoptosis directamente con un fenómeno inflamatorio acorde como tal a la carga viral que el paciente tenga, como ahorita voy a mencionar. Entonces, una vez se genera la apoptosis, estos CD8 inicialmente generan apoptosis por perforinas y por grancinas, que hacen parte de la inmunidad celular inicial, una inmunidad inespecífica, que va a ser la primera línea de defensa para intentar controlar el virus como tal. Pero también estos elementos, vale la pena mencionar que cuando comparten complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, se van a estimular también las células CD4. Y ahí van a ocurrir cosas diferentes, porque esas células CD4 van a llevar directamente a la producción de linfocitos T helper, van a causar directamente una producción importante de elementos inflamatorios y proinflamatorios como la interleuquina 1, como la interleuquina 6, como el factor de necrosis tumoral. Miren la importancia de la condición. Entonces, esa interacción entre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 al estimular CD8 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 al llegar a CD4 es lo que va a desencadenar en forma inicial una respuesta celular que va a permitir controlar como tal el virus y controlar la condición, diciendo: aquí no pasó nada, aquí yo ya estuve, voy a generar directamente una inmunidad inicial, controlo la condición y hago directamente que todo esté relativamente calmado. Y los CD4, después de activar directamente estos elementos generadores de interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, también van a llevar a la estimulación de los linfocitos B para que mediante células plasmáticas produzcan anticuerpos para que reconozcan a este elemento antigénico extraño cuando vuelva a entrar al organismo en una futura entrada. Hay una cosa importante en la que me quiero detener. Miren, la importancia de la carga viral. La importancia de la carga viral es un factor de riesgo importante en las complicaciones agregadas a la infección. Y cuando vemos desenlaces duros, definitivamente un desenlace duro importante es el requerimiento de ventilación mecánica. ¿Por qué razón? Porque una vez que el paciente está en ventilación mecánica,
el paciente puede fallecer por muchas cosas. El paciente puede fallecer porque no hay relajantes musculares o porque no presentó una adecuada sedación o simplemente porque el ventilador no era de la mejor calidad o porque el equipo que lo estaba tratando no era el más entrenado. Entonces, el desenlace duro que tenemos que tener en cuenta es el requerimiento de ventilación mecánica. Obviamente la mortalidad también, pero es el requerimiento de ventilación mecánica. Porque yo puedo tener un paciente A de 50 años con exactamente las mismas características de un paciente B de 50 años, y el paciente A de 50 años en una ciudad X se muere y el otro paciente no se muere. Entonces, hay variables externas como son experiencia del personal de salud, disponibilidad de medicamentos, disponibilidad de relajantes musculares, disponibilidad de antibióticos, disponibilidad de laboratorio para encontrar hemocultivos positivos cuando el paciente de translocación bacteriana se infecta. Entonces, aquí nos tenemos que apuntar directamente a la ventilación mecánica. Y uno de los condicionantes o de los factores de riesgo más importante para que el paciente infectado vaya a ventilación mecánica o tenga complicaciones notorias es la carga viral al ingreso. Esto sí que es importante, es importante. ¿Por qué motivo? Porque a mayor carga viral, cuando el paciente presenta una mayor carga viral, va a ser más dispendioso, entre comillas, para la inmunidad innata controlar directamente esto que cuando el paciente tiene una baja carga viral. Entonces, cuando el paciente tiene una alta carga viral, hay un mayor tiempo para que se genere una respuesta inflamatoria notoria severa, dado por los T-helpers y la producción de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, y se presente toda esa catástrofe notoria, toda esa catástrofe que va a ser grande, 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 y que no va a dar tiempo para que se formen los linfocitos, para que se activen las células B, células plasmáticas, y formen anticuerpos directamente que ayuden a controlar la infección. Esta es una de las condiciones importantes. Mire que una de las diferencias, en forma independiente de que sean virus diferentes, el de la influenza y este virus, es que en la influenza el periodo de incubación es más corto. Aquí el periodo de incubación es más largo. Y como el periodo de incubación es más largo, durante ese tiempo aprovecha el virus para eliminar en gran parte por formación de anticuerpos los elementos de inmunidad celular, como ya mencioné, el interferón alfa o algunos elementos de tipo porfirina. Entonces, eso enlentece la respuesta inmune celular, hace directamente que el paciente tenga una cascada inflamatoria aún mayor, tenga una cascada inflamatoria, tenga una tormenta que ya directamente va a estar muy por encima o arrancando antes de que el paciente tenga una verdadera formación de anticuerpos tipo IgM, tipo IgG, tipo IgA, tipo IgE, que ayuden a controlar la condición. Volviendo a la diapositiva anterior, los médicos en el siglo XIII, algunos médicos afortunados que tienen elementos de protección, hay muchas partes del país donde los médicos o los colegas no tienen directamente cómo protegerse de manera adecuada. Entonces, ya entrando directamente en materia, vamos a hablar directamente de las vacunas para ir deteniéndonos un poco más en el motivo de la charla. Las vacunas. Entonces, cuando tenemos directamente de vacunas, hablando de enfermedades virales, ¿qué tipo de vacunas tenemos? ¿Qué tipo de vacunas podemos ofertar a los pacientes? Pues hay vacunas con virus atenuados. Hay vacunas con virus atenuados donde simplemente se disminuye o se cambia la estructura viral. Hay virus inactivados donde completamente se inactiva la estructura viral. Hay virus recombinados donde se combina un virus con un vector, como puede ser un adenovirus o un elemento diferente, como vamos a ver ahora. Hay partículas similares a virus y hay virus de ácidos nucleicos, que es en lo que más nos vamos a detener hoy. Algunas tienen sus ventajas, otras tienen sus desventajas. Recordemos cómo claramente históricamente hay virus que hemos atenuado, como el polio oral, como el rotavirus, como la varicela, como la fiebre amarilla. Pero ¿cuál es el problema de las vacunas generadas con virus atenuados? Como son virus atenuados, son virus que todavía pueden hacer daño en el hospedero al que se le aplica esa vacuna. Y por tal motivo, uno esperaría o uno tiene que tener o garantizar que el paciente tiene una adecuada recuperación o una adecuada soporte inmunológico para no generar complicaciones generadas por un virus atenuado. La polio oral es una vacuna que está contraindicada en pacientes inmunocomprometidos, al igual que rotavirus, al igual que la varicela, al igual que la fiebre amarilla o al igual que la triple viral. Por tal motivo, son virus atenuados que tenemos que garantizar una condición importante de inmunocompetencia para actuar. Aquí hay un poco más claro importante que quiero mencionar.
vemos cómo los virus debilitados, como ya mencioné, tienen ese gran problema. Los virus debilitados pueden causar un fenómeno infeccioso en el paciente inmunocomprometido, en un paciente con un recuento de CD4 bajo, en un paciente que consuma antagonistas de factor de necrosis tumoral por el consumo de biológicos que cada vez están más en boga por la presencia de lupus eritematoso, de enfermedades inmunológicas, de enfermedades hemolíticas, de colitis ulcerativa. Luego están directamente los virus inactivos que se podrían dar con tranquilidad en pacientes que presenten como tal inmunocompromiso. Y siguiendo con otros elementos de fabricación viral, tenemos las vacunas relacionadas con vectores virales, que ahorita me voy a detener un poco más en la condición. Las vacunas relacionadas con vectores virales. ¿Qué es un vector viral? Es un elemento, como voy a explicar ahorita un poco más tarde, que se usa para introducir un material que yo quiero en una vacuna. Por ejemplo, en el caso que en este momento estamos hablando, vemos cómo hay vectores virales como los adenovirus, vectores virales directamente donde se modifica su estructura. Este adenovirus se modifica, ¿para qué? Para poder entrar el fragmento de ARN mensajero que va a replicar para llevar a la producción de proteína S o proteína spike. Esa es una vacuna combinada, o una vacuna recombinante. Yo combino un virus conocido, un virus que sé que es inocuo, y lo modifico para que no cause problema en el paciente, como el adenovirus. Y ese adenovirus me va a servir directamente como puerta de entrada para hacerme así entender, para que en esa puerta de entrada y en ese adenovirus yo introduzco el material genético que logré extraer del ARN mensajero que únicamente me replica para la producción directamente de proteína spike, de proteína espiga o proteína S, tal como ocurre con los vacunas que en este momento está haciendo AstraZeneca, la vacuna ChAdOx. ¿Y por qué se llama ChAdOx, la vacuna de AstraZeneca? Es una vacuna recombinante, ChAdOx, CH de chimpancé, A de adenovirus, Ox de Oxford. ¿Y por qué? Porque es un virus que se obtuvo de faringe de chimpancés, adenovirus, que causa resfriado común de baja intensidad en los chimpancés, que es inocuo para el ser humano, y ese virus, ese adenovirus, lo modifican estructuralmente, le atenúan su estructura para poderlo combinar con la proteína S, pero no con la proteína S, sino con la fracción o el fragmento del ARN que va a encargarse de formar directamente la proteína S o proteína spike. Vemos directamente en esta diapositiva cómo está toda la cadena directamente de ARN mensajero, donde están las diferentes estructuras, o la proteína ARN mensajero que va a decir desde la porción 5' hasta la porción 3', qué fragmento o qué porción directamente del ARN va a sintetizar o se va a encargar directamente de presentar a los ribosomas para formar su estructura. Entonces, introducen como tal el elemento que únicamente se va a encargar de sintetizar la proteína S. No cogen toda la estructura del ARN mensajero, sino únicamente la proteína S. Eso lo modifican y la combinan con un adenovirus, que puede ser de chimpancés, como en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que puede ser de seres humanos, como en la vacuna de Johnson & Johnson, o directamente cuando se consignan o se conjugan dos adenovirus, como en el caso de la vacuna rusa. La vacuna rusa utiliza dos adenovirus diferentes. La vacuna de Johnson & Johnson, un adenovirus humano, y la vacuna directamente de AstraZeneca, la ChAdOx, es un adenovirus de chimpancé. Un adenovirus que es modificado para que no cause una reacción importante en el hospedero, un fragmento de ARN mensajero que por ingeniería genética se modifica, cambiando el uracilo por un pseudouracilo,
para que no tenga tantos problemas con el ser humano y se introduce directamente por vía muscular en el deltoides del paciente. Repito, es un virus recombinado o combinado, el chimpancé del adenovirus de la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, de seres humanos por Johnson & Johnson, o un doble adenovirus por lo que hace directamente Sputnik con la vacuna rusa. Y aquí me quiero detener un segundo. Miren que tenemos que empezar a romper mitos en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que compartir información con nuestros padres, con nuestros hermanos y con la comunidad. Esto que se está intentando introducir mediante la vacuna recombinada es un fragmento modificado del ARN mensajero que únicamente va a encargarse de la proteína Spike, de la proteína S. No se está montando todo el ARN mensajero, únicamente la proteína S. Por tal motivo, y además de eso está modificado, por tal motivo, esa estructura que está ingresando con el adenovirus no nos va a causar a nosotros pacientes, no nos va a causar a nosotros infección por COVID-19. No, ni nos va a convertir en zombies, ni en mutantes, ni en nada del otro mundo. Yo por más que estuve mirando esta base de secuenciación nitrogenada, en ninguna parte vi el chip que le van a colocar a la humanidad para controlarla. Tenemos que dejar de pensar tantas tonterías y por lo menos educar a la gente para decir que no va a pasar. Primero, no nos va a dar una infección por COVID por colocar una vacuna directamente recombinada, y no nos va a pasar nada directamente como que nos vamos a convertir en zombies o en elementos extraños, como la gente aplica y habla de una manera muy triste. Y esa condición, a mí particularmente, antes de seguir, es la que me preocupa sobremanera. Y me preocupa sobremanera porque esa información ficticia o falsa va a hacer que las unidades de cobertura para las vacunas sean bastante bajas, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Miren, con lo que pasó con AstraZeneca, con estos dos casos aislados de potencial mielitis transversa, eso generó un pánico a nivel de muchas personas en el mundo, y eso hace directamente que las campañas antivacunas se detengan. Simplemente recordemos lo que pasó en nuestro país hace varios años con la vacuna del VPH, hace 10 años. Recordemos directamente que cuando se empezó a vacunar la vacuna de VPH, hubo un componente de neurosis o de histeria colectiva en ciertos municipios de la costa atlántica, y eso hizo que desafortunadamente de una manera notoria disminuyera la tasa de aplicación de esta vacuna, que es una de las vacunas más estudiadas, la de VPH. Entonces, aquí quería hablar, ahorita voy a hablar de cada una de las vacunas directamente, básicamente, pero eso es la génesis como tal de las vacunas combinadas con vector. Y la otra, básicamente, son las vacunas directamente de ácidos nucleicos, como vacunas directamente de ADN o las vacunas de ARN. La vacuna de ARN que no utiliza un vector, que no está combinado, que no está recombinada, lo que se hace básicamente es que se toma la estructura de bases nitrogenadas del ARN mensajero. Se toma esta estructura de bases nitrogenadas, y se mira directamente cuáles bases nitrogenadas están relacionadas con la formación posterior de la proteína S, la proteína Spike o la proteína de entrada o de meterse directamente como tal mediante la enzima convertidora e interiorizarse a la célula. Entonces, aquí no se usa, en estas vacunas directamente de ARN, no se usa como tal, no se usa un adenovirus, no se utiliza directamente como tal otra estructura celular o viral. Simplemente ese fragmento de ARN que se modifica y donde la secuencia de uracilo se cambia por un pseudouracilo para dar mayor directamente seguridad en el ser humano al que se le va a colocar, se reúne o se rodea por parte de los genetistas y los investigadores de una capa lipídica, Entonces, esa capa lipídica protege al ARN para poder ser introducido mediante una vacuna, y esa directamente es la forma en que se están produciendo vacunas por parte de Moderna y de Pfizer, con esas vacunas directamente a base de ARN, sin usar cofactores, sin usar coadyuvantes y sin combinarlo con otras estructuras virales como tal. Aquí solamente se coge el fragmento de ARN mensajero,
que está relacionado con la proteína spike, con la producción de la proteína spike, se modifica, se cambia un uracilo por un pseuduracilo y se rodea de una membrana lipídica. ¿Por qué? Porque si se introduce únicamente la molécula de ARN mensajero, rápidamente va a ser degradado por ARN asas. Entonces, para protegerlo, para que no se degrade, se rodea por una estructura lipídica que se introduce como tal para generar como tal anticuerpos. Entonces, esto es importante que lo conozcamos y que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso de que se use una vacuna combinada, como la vacuna de AstraZeneca o como la vacuna de Johnson Johnson o como la vacuna rusa, en forma independiente que se usen adenovirus de chimpancé, adenovirus humanos o 2 adenovirus, quiero mencionar, no se usa todo el aparato molecular ni todo el aparato genético del COVID, no, únicamente se usa el fragmento que está relacionado para producir proteína S. Y fuera de eso, se ha modificado. Entonces, al entrar directamente esta condición, al introducirse esta vacuna combinada del adenovirus con el ARN, lo que se va a hacer simplemente es que esta proteína spike, cuando es liberada del adenovirus y cuando actúan los lisosomas, para que quede completamente libre esa proteína. Esos lisosomas directamente dejan la proteína y esto va a ser directamente reconocido por los receptores NOD y RIG y lo van a llevar directamente al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y vuelve y juega. Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va y se presenta a los CD8, genera directamente una inmunidad celular y controla rápidamente la infección, dando tiempo a que estos complejos mayores de compatibilidad tipo 1 con tipo 2 se interactúen los CD4 a la vez produzcan activación de plasmocitos, se produzcan anticuerpos y los anticuerpos formen anticuerpos neutralizantes tipo IgM, IgA, IgG que controlan directamente como tal no solamente el componente infeccioso, complementando la inmunidad celular con la inmunidad humoral, sino que va a tener directamente una memoria para futuras infecciones posteriores. Entonces, esto es lo que se pretende, meter elementos directamente virales inactivados, bien sea combinados con un adenovirus o solos, rodeados por una membrana lipídica, para que se genere directamente una respuesta de inmunidad celular y de inmunidad humoral. Una inmunidad celular que va a permitir controlar rápidamente la infección y una inmunidad humoral que va a formar directamente anticuerpos, que ahorita voy a mencionar cuáles se forman y cuánto tiempo duran, que van a protegernos directamente, no solamente contra la infección, mediante la formación de IgA y de IgM, sino producción de IgE para reconocer futuros componentes infecciosos. Entonces, toca repetir nuevamente y toca repetir las veces que sea que no tenemos por qué pensar que van a introducirnos directamente un COVID-19, que vamos a tener COVID-19 o que vamos a tener directamente complicaciones como tal relacionadas con situaciones que la mayor parte de las veces no existen. Entonces, aquí me quiero detener un aspecto importante. Muchas personas se están preguntando, uno se pregunta, pero bueno, aquí ¿por qué los resultados son tan rápidos? ¿Por qué los resultados son tan grandes? ¿Por qué se resultaron tan rápidamente? Es que prácticamente las vacunas de ARN mensajero, como la vacuna de Moderna y de Pfizer, estaban ya prácticamente a los 42 días de empezar de la producción, listas para empezar como tal los ensayos clínicos. Pero vale la pena mencionar que se están produciendo por elementos de ingeniería genética nuevos que antes no existían. Es la primera vez que se producen directamente vacunas de ARN mensajero, identificando la estructura del ARN mensajero que únicamente se encarga de producir material replicativo para esa proteína S. No más. Esa es una de las razones por las cuales se produjo tan rápidamente, porque es algo diferente a lo que se ha realizado. Recordemos que históricamente otras vacunas han tenido una duración mucho mayor en su producción. Recordemos cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo tardó el desarrollo de la vacuna del VPH, 10 años. ¿Cuánto tiempo duraron los ensayos clínicos para desarrollar la vacuna contra la tosferina?
40 años. Para la hepatitis A, 15 años. Para la hepatitis B, 20 años. Y para el VIH todavía no tenemos nada. Pero esta es una de las razones por las cuales rápidamente se pudo obtener el material genético. Y ustedes pueden estar seguros que en enero, finalizando diciembre y empezando enero, esto ya todo estaba listo para empezar directamente mediante métodos moleculares y métodos genéticos la práctica para realizar los primeros ensayos clínicos fase 1 después de unos estudios preclínicos que se hicieron directamente en animales de experimentación. Esa es una condición. Históricamente recordemos cómo en el año 2005, 2006, no recuerdo, hubo una epidemia de meningococo en Estados Unidos. Una epidemia de meningococo en Estados Unidos y recordemos cómo esta vacuna, la vacuna para meningococo, cuando se identificó la cepa, en un periodo de 2, máximo 3 años, estaba producida directamente para inmunizando a la población de riesgo. Y aquí hay una información muy general en lo que tiene que ver con las fases de producción de una vacuna. Esto es algo muy somero, es algo muy para entender lo que está pasando. Recordemos que cuando se va a realizar una vacuna, primero hay unos estudios preclínicos, unos estudios directamente de laboratorio, en estudios de experimentación con animales, estudios todavía no trasladados a los seres humanos. Luego viene una fase 1, donde se evalúa la vacuna con un grupo pequeño de personas, grupo entre 20 y 100 personas. Se evacúa directamente la vacuna para saber la inocuidad y para conocer directamente la potencial dosificación que puede tener la vacuna. Luego pasamos a estudios de fase 2. En los estudios de fase 2 directamente se aumenta el número de participantes como tal en la producción de la vacuna, se aumenta y el número puede llegar directamente por el orden de 1000 o 2000. Y luego viene fase 3, donde el número es mucho mayor, y luego la fase 4 directamente cuando se ha estudiado la seguridad y la implementación de la vacuna. Y aquí hemos tenido directamente que correr, y en gran parte es por la condición actual en la que el mundo está presentando y por las nuevas técnicas de generación de vacunas. Uno, por la forma recombinada. Recordemos que hay un antecedente histórico de recombinación de vacunas cuando se intentó directamente dar vacuna recombinada para ébola. Hay un antecedente histórico. Pero ahorita de esta forma, como están recombinando vacunas y como se está yendo directamente mediante extracción de ARN, son elementos relativamente nuevos donde la ingeniería genética y la biología molecular juegan un papel fundamental y de pronto eso ha permitido acelerar de pronto un poco los resultados y por lo menos llegar más rápidamente a fase 3. Es la condición. ¿Cuántas vacunas han sido aprobadas? ¿O cuántas vacunas están siendo aprobadas? Casi 155 en ensayos clínicos, 22 en fase 1, 15 en fase 2 y 10 en fase 3. Todas van, lógicamente, rumbo a una aprobación. Y miren esto cómo ha cambiado rápidamente, desde diciembre 1 como tal hasta lo proyectado para diciembre 11. Miren en diciembre 1 cómo se documentó directamente la infección por COVID. Y miren en enero 10 cómo se hizo la secuenciación de la estructura genética viral. Miren lo rápido que se empezó a trabajar. En diciembre 1 se documentó el primer caso. Hay quienes dicen que fue antes. Bueno, no voy a comentar esa cosa ahorita. Pero como en enero 10 rápidamente se hizo la secuenciación. Rápidamente. Y como en enero 15, con laboratorios Moderna directamente se procedió directamente a trabajar en todo lo que tenía que ver directamente con señalar únicamente el ARN mensajero e identificar de esa estructura viral de citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, cuál eran las bases nitrogenadas que se encargaban de producir spike para así modificarla. Miren que todo fue rápidamente. Miren cómo en marzo 16 se empezaron directamente estudios por parte de Moderna, del laboratorio en Massachusetts, en los Estados Unidos. En mayo 2 se empezó por Pfizer-BioNTech también la parte de ensayos clínicos. Miren cómo en junio 14 Moderna presentó las primeras publicaciones de su trabajo. Cómo se ha venido esto desarrollando. Hasta la última semana, donde ya el Reino Unido aprobó la aplicación de una vacuna como la de Pfizer a sus habitantes, y rápidamente hay petición a la comunidad norteamericana, a la comunidad europea, de aprobación de vacunas, no solamente de la de Pfizer, sino la de Moderna. Esa es la condición. Miren esto como han dado de rápido, pero señores, esto es lo que en este momento hasta noviembre 30 teníamos. Esta es una página que sale en el New York Times, que sale todos los días y se va actualizando.
del número de vacunas que en este momento hay disponibles. Hay 40 en fase 1. Bendito sea Dios que haya muchas vacunas en estudio. En fase 2 hay 17, en fase 3 hay 13. Entonces miren directamente cómo aprobadas no había ninguna. Ojo, estamos hablando de noviembre 30 del 2020. Ya en el Reino Unido se aprobó, como ya mencionamos, esta semana que está pasando. Entonces miren cómo, gracias a Dios, esto está aumentando, la producción de vacunas cada vez es mayor y tenemos que tener una cantidad importante de ofertas por muchas cosas, para por lo menos garantizar o acercarnos directamente a una inmunidad de rebaño, como vamos a ver más tarde. Esta es la condición directamente hasta el momento, pero esto está cambiando notoriamente. Como las vacunas de fase 1 rápidamente pueden pasar a fase 2 o fase 3. Todo depende de la característica de la vacuna. Vemos como la mayor parte de las vacunas que están en fase 1 son las vacunas que están con virus inactivos, mientras que la mayor cantidad de vacunas que están en fase 3 son las vacunas que son combinadas o recombinadas con adenovirus o que son únicamente ARN mensajero, el fragmento de la proteína spike, con una capa lipídica. Esas son las que más rápidamente se están produciendo. Aquí directamente un resumen rápido, grande, de algunas vacunas directamente que tenemos. Vemos como ya mencioné, el Instituto Gamaleya en Rusia directamente una vacuna de vector, Cancino Biológicos, vacuna de vector. O sea, aquí está directamente todo lo que se está mencionando y cómo ahorita vamos a mencionar lo que quiero mencionar o discutir más con ustedes. Aquí hay otra lista más importante de vacunas directamente que se están produciendo, se están trabajando. Vale la pena resaltar la de Janssen, por lo menos, que está viendo ensayos clínicos parte con la población de nuestro país. Entonces miren directamente cómo está la oferta, cómo están en diferentes países y cómo los centros del mundo están haciendo grandes esfuerzos por obtener una vacuna, intentando controlar esta catástrofe a la que la humanidad está sometido, porque no podemos desconocer que esto es una catástrofe. Por Dios, hablemos de nuestro país. Cuando en nuestro país tenemos 180 muertos diarios, eso equivale a que 4 buses grandes se rodeen por un abismo al día. Esto es una barbaridad, esto es una catástrofe. Esto equivale a que un avión 747 se caiga día de por medio. Eso está ocurriendo en Colombia y nos preocupa es de pronto la indolencia o pensar que no nos preocupa esto. No, esto es un esfuerzo grande que está haciendo la humanidad y estoy mencionando aquí todas las vacunas que está haciendo por los diferentes países, bien sea con vacunas con virus inactivos, no con virus atenuado, todavía no, con virus inactivos o con fragmentos virales o con combinada como la de AstraZeneca, como la de Johnson Johnson, como la de Rusia, o con ARN únicamente cubierto con una membrana lipídica, como son directamente la de Pfizer y la de Moderna. Esto es un esfuerzo muy grande que se está haciendo en el mundo y que nosotros como médicos tenemos que la obligación, y estamos haciendo los médicos una obligación, de intentar no convencer a la gente, pero por lo menos educarlos, diciéndoles, señores, las cosas son diferentes a como los medios de noticias falsas en las mal llamadas redes sociales pretenden directamente avisar y colocando con unos movimientos antivacuna que en el mundo se están generalizando. Es que esto es tan triste. Muchos de los que estamos acá, ya en el año 1978 teníamos una buena cantidad de años. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Recordemos que el último caso reportado de viruela en el mundo se reportó en 1978. Por Dios, es que en 1978 fue ayer. Muchos de los que estamos aquí en 1978 estábamos empezando el colegio de bachillerato. Y si no hubiera sido por la campaña de vacunación masiva, yo sé que son virus diferentes, yo sé que son estructuras diferentes, que hay transmisibilidad diferente, que hay patogenicidad diferente, yo lo entiendo, pero gracias a las campañas de vacunación masiva se logró directamente controlar la viruela, y no solamente la viruela, una cantidad importante de enfermedades que están controladas, el sarampión, la rubeola, la varicela. Es la única manera como la humanidad tiene para defenderse a esto, bien sea con una inmunidad generada por la infección o por la vacuna que va a ser con toda seguridad estacional y que se va a tener que colocar de manera repetida cada 6 meses o cada año, todavía estamos muy lejos para hablar de eso, o porque el virus mute y pierda agresividad. Aquí no hay más porque como voy a ver ahorita, la duración de anticuerpos
con el tiempo se está demostrando y no está claramente establecido sobre si la inmunidad celular va a proteger después de una infección. Y si a esto le sumamos que los anticuerpos caen más rápidamente en pacientes con infecciones leves, es más preocupante porque más del 85-90% de la población tiene una infección leve. O sea que rápidamente, después de 3 o 4 meses, van a perder anticuerpos tipo IgG y todavía hay muchas dudas sobre si hay una inmunidad de memoria o una inmunidad celular. Por lo menos todavía no. Y cada vez en el mundo se documentan casos de reinfección por SARS-CoV-19. Por tal motivo, la humanidad ha avanzado muchísimo. Uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad, uno de los grandes avances son las vacunas. No podemos desconocer la importancia de las vacunas. Y los trabajadores de la salud, en forma independiente, que seamos médicos, terapeutas, profesionales en cualquier área, tenemos la obligación por lo menos de concientizar a las personas sobre la importancia de vacunar y no evitar directamente esta condición por miedos infundados. Estas son las vacunas más alentadoras que hay. Estas son las vacunas más alentadoras que hay. Y vamos a ver directamente cómo la vacuna de esta vacuna de Pfizer se ha mostrado básicamente con la vacuna de Pfizer, que recordemos que la vacuna de Pfizer es una vacuna de ARN no combinada, no, repito, extraen el fragmento del ARN mensajero que se encarga de producir la proteína Spike. Lo extraen por elementos de biología molecular y de ingeniería genética. Ese fragmento lo modifican, le cambiaron un uracilo por un pseudouracilo, y lo rodean de una membrana lipídica. ¿Para qué? Para poderlo introducir muscularmente en el deltoides del ser humano. ¿Y una membrana lipídica para qué? Una membrana lipídica para que ese ARN no sea degradado por ARNasas y por tal motivo no se destruya. Este es el fundamento. Y es una vacuna directamente donde tenemos que ellos muestran que en el ensayo clínico tienen más de 43.000 pacientes. Tienen más de 43.000 pacientes. Y lo que se ha demostrado directamente es una efectividad que bordea 95%. Que bordea 95%. ¿Y cómo hacen esta condición? Cogen dos brazos. A unos pacientes les dan, a la mitad de los pacientes les dan vacuna, a la mitad de pacientes les dan placebo. Entonces, cuando comparan los pacientes, lo que ellos buscan directamente es que en uno de los grupos se infecten por lo menos 160 pacientes. Obviamente hay criterios de inclusión claros, donde el paciente no puede tener infección por COVID-19, donde el paciente recientemente no pudo haber tenido infección por COVID-19. Y la meta dentro del estudio es que esperan que a uno de los dos grupos le dé un valor por lo menos de 150 o 160 pacientes hagan infección por COVID-19. 150, 170. Entonces, cuando ya en uno de los grupos adquiere en un número entre 150 y 160 infección por COVID, ahí miran directamente la efectividad como tal en los pacientes y se ha demostrado que hasta el 95% de los pacientes desarrollan anticuerpos, pero con otra condición, que dentro de los pacientes, como voy a mostrar ahorita en los resultados de Moderna, en los pacientes que presentan infección por COVID-19, que están vacunados, ningún paciente tiene complicaciones de mortalidad o de llevar a cuidado intensivo, como voy a ver ahora, como vamos a mostrar ahorita. Entonces, la vacuna de Pfizer es una vacuna que está mostrando una efectividad en cuanto al 95% en lo que tiene que ver con formación de anticuerpos, cuando se compara con el placebo, Y en segundo lugar, vale la pena mencionar que por ser una vacuna de ARN, es una vacuna que requiere unos elementos de refrigeración de hasta menos 80 grados centígrados. ¿Por qué motivo? Porque al ser una vacuna de ARN es muy frágil, por hacerme entender. Se va a destruir fácilmente, se va a inactivar fácilmente, va a perder su efectividad fácilmente. Entonces hay que refrigerarla y mantenerla en contenedores, en congeladores de hasta menos 80 grados centígrados, y una vez que sale del contenedor para su aplicación puede estar en una temperatura de hasta 2 grados, pero por un periodo corto, de hasta 4 o 6 horas. Entonces aquí el país
si va a adquirir directamente este tipo de vacuna, y ayer, enhorabuena, desde el ministerio se anunció que se van a conseguir 10 millones de vacunas de Pfizer, se tiene que buscar directamente la estructura para almacenar a menos 80 grados centígrados este tipo de vacuna. Porque yo entiendo, la vacuna se puede conservar con congeladores en grandes centros, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pero ¿qué va a pasar con Pueblo Rico, Risaralda, con La Virginia, con Mistrató, con Soacha? O sea, ¿qué va a pasar con el resto de la población? Yo creo que aquí el gobierno ya tiene que empezar a ver qué hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vacuna está acá, Pfizer nos garantiza que llega la vacuna refrigerada a menos 80 grados centígrados, pero listo, quedan los congeladores. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo va a hacer la gente para aplicársela? ¿Va a ser usada solamente en grandes ciudades? Aquí tenemos, el gobierno tiene que empezar a hablar de estrategias. Yo creo que es suficiente hablar de distanciamiento social, ya todos lo sabemos, es suficiente hablar de lavarse las manos, ya todos lo sabemos, y hay que empezar a hablar de esto. ¿Qué va a hacer el Estado por lo menos para garantizar que estas 10 millones de vacunas lleguen bien, se refrigeren bien y que cuando se apliquen a la población colombiana no se hubieran activado por una mala cadena del frío? Los que trabajamos en VIH tenemos una experiencia muy triste con la vacuna para hepatitis B. Y es muy triste pensar que hay pacientes que se vacunan para hepatitis B, que después de la tercera dosis no levantan anticuerpos contra hepatitis B, que se vuelven a revacunar para hepatitis B. Y muchas veces, cuando uno se pone a escarbar qué fue lo que pasó, es que la cadena del frío no fue la adecuada. Y tenemos que ser claros, en muy pocos centros se hace una muy buena cadena de frío y la cadena del frío se tiene que monitorizar de una manera adecuada, como tal. Aquí básicamente, con respecto, ahorita hablo un poco más de la vacuna de Pfizer, con respecto a la vacuna de Moderna, un laboratorio norteamericano en Massachusetts, usa la misma tecnología directamente que Pfizer. Usa directamente vacunas con ARN. Coge ese ARN mensajero, repito nuevamente, extiende las bases nitrogenadas, coge el fragmento que corresponde únicamente a la proteína Spike, la modifica y la introduce con una cubierta y una membrana lipídica. Y vemos directamente cómo aquí hay parte directamente de las características sociodemográficas de la vacuna de Moderna, que son muy similares. Vale la pena recordar que en estos ensayos clínicos de Moderna, que ya están en fase 3, es muy similar las características de las poblaciones con la de Pfizer. Vemos cómo aquí, traje una para no mostrar muchas diapositivas, vemos cómo aquí hay un 33% de población blanca, un 20% de población hispano-latina y las poblaciones que están ahí. Están en las características de la población. Y aquí vemos directamente lo que tiene que ver con las edades de los pacientes, con las edades de los pacientes, donde el grupo de 44-74, pero sobre todo el grupo de más de 75 años, fue importante con respecto al número de pacientes. Vale la pena mencionar que aquí pacientes menores de 18 años no hay. Aquí vemos las comorbilidades de los pacientes que entran directamente en la vacuna de Moderna, que son parecidas cuando uno compara directamente la parte sociodemográfica a la de Pfizer. Vemos directamente cómo las comorbilidades, una de las más frecuentes como tal es la diabetes mellitus. El 18% de los pacientes tenían enfermedad pulmonar crónica, 19% tenían enfermedad cardíaca significativa, el 25% tenían obesidad. Y recordemos que los factores de riesgo más importantes, además de la carga viral, el aumento de la exposición, son la obesidad. Es uno de los factores de riesgo más importantes por el componente inflamatorio crónico de los pacientes, la diabetes mellitus, las enfermedades pulmonares y las enfermedades hepáticas. Cuando uno revisa los criterios de exclusión, tanto de la vacuna Moderna como la vacuna de Pfizer, y aquí en ambas vacunas, en esta vacuna también se consideró directamente casi con los 36.000, 38.000 participantes. Obviamente esto va subiendo día a día. Ver el número de que esos participantes hicieran, uno de los dos brazos hiciera por lo menos 150 o 170 casos documentados de COVID-19. Pero cuando uno mira los criterios de inclusión o de exclusión, perdónenme, hay algo que me llama mucho la atención. En ambos grupos, en las vacunas de ARN mensajero, criterios de exclusión son pacientes con consumo de prednisona de más de 20 miligramos día por 2 semanas. Criterio de exclusión es el uso de biológicos como antagonista de factor de necrosis tumoral. Criterio de exclusión es el uso de enfermedades inmunológicas activas sin control. Criterio de exclusión son pacientes inmunocomprometidos por VIH con un recuento de CD4 por debajo de 350.
Criterio de exclusión es un paciente con cargas virales no indetectables, por lo menos en un periodo de 6 meses. Entonces, aquí esto con toda seguridad se va a ir depurando cada vez más, y van a ir directamente, en la medida en que se aumente el número de pacientes y se logre, ojalá así sea, la seguridad, el número de criterios de inclusión, metiendo pacientes que antes como tal estaban completamente no enfrentados directamente a recibir la vacuna. Esta vacuna de Moderna, al igual que la de Pfizer, debe refrigerarse, pero la refrigeración ya no es a menos 80 grados centígrados, sino a menos 20 grados centígrados. Igual, menos 20 grados centígrados es buscar en el país qué centros tienen congeladores que tengan esa temperatura, pero sí debe ser más fácil que encontrar un congelador de menos 80 grados centígrados. Y esta vacuna, cuando sale del congelador y se va a aplicar, también puede estar a temperatura de una vacuna normal de 2 grados por un periodo hasta de 6 horas antes de potencialmente inactivarse. Eso es importante. ¿Y qué mostró como tal esta vacuna de Moderna? Esta vacuna de Moderna básicamente lo que mostró fue lo siguiente. Miren, mostró 196 pacientes se infectaron, o sea, de los 30 y pico mil pacientes que tienen ensayo clínico, 196 pacientes se infectaron. 185 se infectaron en el grupo placebo, 11 pacientes se infectaron en el grupo que recibió la vacuna, pero lo más importante es que hubo 30 casos severos, uno con muerte, y todos presentaron casos severos en el grupo placebo, porque es a eso donde tienen que mostrar las vacunas, es a eso donde tienen que apuntar las vacunas, porque la idea de la vacuna no es que el paciente se infecte o no, esa es la idea de la vacuna, porque con vacuna o sin vacuna la gente se puede llegar a infectar. Lo que se busca con la vacuna es que el paciente tenga, primero que todo, una disminución en la mortalidad, en las complicaciones y en la transmisibilidad. Eso es lo que se busca con la vacuna. No se puede pretender con la vacuna de que el paciente no se infecte. No, es que la vacuna no es un condón que le coloquen a uno de la cabeza al pie. Lo que se pretende con la vacuna es eso, que el paciente reciba su vacuna para que genere, primero que todo, la vacuna se está mencionando de que las vacunas generan algo de inmunidad celular. Y al generar algo de inmunidad celular, generan directamente producción de células de memoria también, de natural killer. Y van a generar directamente presencia de anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos neutralizantes van a estar listos, van a estar al acecho como policías para cuando el paciente se infecte. Entonces, cuando el paciente se infecte, en forma independiente a que tenga una carga viral alta o baja, el paciente ya va a tener una inmunidad de memoria en parte. Eso es lo que se está pretendiendo. Tiene algo de inmunidad celular y tiene anticuerpos neutralizantes, sobre todo de tipo IgG, que van a ayudar a controlar el componente infeccioso. O sea, no tiene que esperar el paciente que se genere la inmunidad celular, que se genere esta cascada inflamatoria severa por interleuquina 1, por interleuquina 6, por factor de necrosis tumoral, sino que el paciente ya tiene anticuerpos. Entonces, al tener anticuerpos, ya rápidamente controla más rápidamente el inóculo viral y va a ser directamente que la respuesta generada por la inmunidad celular sea un poco menor. Entonces, aquí el desenlace duro de las vacunas no se busca en cuántos pacientes se infectan o no, sino cuántos pacientes de los que se infectan hicieron complicaciones graves o hicieron complicaciones severas. Al revisar directamente este estudio, complicaciones severas son pacientes que tienen directamente alteraciones en la relación PAFI, pacientes con requisición de ventilación mecánica o pacientes con mortalidad, y otras cantidad importante de complicaciones que describen como severa en los pacientes. Vale la pena mencionar que dentro de severo no están las comorbilidades que el paciente puede llegar a presentar, sino complicaciones de hipoxemia o complicaciones generadas lógicamente en ventilación mecánica o en mortalidad. Vale la pena mencionar que en las complicaciones únicamente asumen las complicaciones que aparecen por lo menos 2 semanas después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Repito, para ser complicación o para ser considerado COVID, perdónenme, para ser considerado que el paciente vacunado tuvo COVID, la infección tendría que aparecer por lo menos 2 semanas después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Eso es importante tenerlo en cuenta y establecerlo. Entonces, el desenlace duro aquí tiene que ser no cuántos se infectan, sino cuántos de los que se infectaron se murieron. Y estamos esperando los resultados definitivos cuando nos digan
de los casos severos, cuántos eran pacientes de más de 75 años y cuántos pacientes tenían comorbilidad, porque si no, no vamos a quedar todos tranquilos. Si a mí los estudios me dicen, mire, es que en el grupo placebo se infectaron 180, pero de los 180 casi todos eran de menos de 25, 30 años, uno dice, pues bueno, hay variables confusoras. Estos muchachos o estos pacientes jóvenes son los que más están en la calle, los que más se pueden exponer, los que más tienen que trabajar. Entonces los desenlaces duros que tenemos que pedir a los estudios son mortalidad, obviamente, requerimiento de ventilación mecánica, complicaciones pulmonares, y es muy importante ver directamente o ver qué grupos de edad presentaron como tal las complicaciones. Esto directamente es la primera, esto es parte del protocolo de la vacuna de Pfizer, recordemos directamente que es una vacuna de ARN, como ya mencioné, donde es una combinación de Pfizer y BioNTech, donde en los estudios de BR3 se recolectaron 43.000 pacientes de más de 16 años. Pero es importante señalar esto, el 41% de los pacientes tenían entre 56 y 85 años. A eso lo tenemos que apuntar, porque colocarle vacunas a pura población joven, pues no nos vamos a quedar como tan tranquilos. Al 41% tenía entre 56 y 85 años. Y lógicamente se coloca, al igual que en la vacuna anterior, se colocan 2 dosis. O sea, recordemos, son 2 dosis completamente en los 2 elementos. Tanto en lo de Moderna como en la de Pfizer se colocan 2 dosis importantes. Y miren directamente cómo aquí se mostró una eficacia en pacientes mayores de 75 años por encima del 95%. Por encima del 95%. Yo sé que esto es difícil, es complejo, pero es lo que tenemos hasta este momento. Y miren directamente en la parte derecha de sus pantallas, como en la parte de abajo dice que la conservación tiene que estar a menos 70, menos 80 grados centígrados, pero puede estar hasta 24 horas, pero los más puristas dicen que preferiblemente hasta 8, no más de 8 horas, entre 2 y 8 grados centígrados. Entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, repito nuevamente, el contenedor está en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, o en Barranquilla. Ahí está refrigerado a menos 70 grados centígrados. Vamos a tener directamente 24 horas para que se le ponga a la población. Entonces, ¿qué población va a ser? En eso tiene el gobierno colombiano y el equipo asesor tiene que empezar a trabajar. Aquí están los efectos adversos, coloqué solamente las de Pfizer, pero son parecidas directamente como tal a las de Moderna, con los efectos adversos esperados, que la mayor parte de las veces son leves y están relacionados con el sitio de aplicación de la vacuna. La vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Oxford. Vale la pena mencionar que AstraZeneca ha sido un poco más exigente con los estudios, y AstraZeneca, recordemos que es una vacuna combinada, no es una vacuna de ARN mensajero fragmentado, buscando proteína spike modificada, cambiando una secuencia nitrogenada, sino que esta combinan el ARN, la estructura de spike, lo combinan con un adenovirus. En este caso, con un adenovirus de un chimpancé, teniendo en cuenta que el adenovirus puede causar resfriados comunes en los chimpancés y que son inocuos para el ser humano. Lógicamente ese adenovirus lo modifican, lo que se combina directamente este ARN de spike, este fragmento modificado también, y lo introducen directamente en el deltoides mediante la aplicación de los pacientes. Aquí tenemos directamente el reporte del diseño directamente de los estudios de fase 1, cuando empezó como tal el diseño. Vemos directamente cómo está el número de 1.077 pacientes, y vemos directamente cómo los estudios que van avanzando, esto fue cuando empezó y se presentó por allá en julio de este año, pero cómo lo que se va presentando es que la vacuna de AstraZeneca ha mostrado una efectividad del 70% en lo que genera a la producción de anticuerpos. Todavía no hay datos concluyentes ni claros sobre qué porcentaje de pacientes que generaron anticuerpos presentaron complicaciones graves y qué porcentaje presentaron no complicaciones graves. Como ya mencioné, aquí el desenlace duro más importante a tener en cuenta, más importante, es las complicaciones. No que el paciente haga COVID o no,
Lo que se busca con la vacuna es que el paciente tenga una enfermedad infecciosa leve, atenuada, y que el paciente disminuya como tal la condición de infectividad. Eso es lo que se busca como tal con estas vacunas. Entonces ya mencioné, ha mostrado directamente efectividad, la semana pasada mostró directamente como tal de 70% de efectividad en lo que respecta directamente a producción de IgG. Recordemos que estos anticuerpos neutralizantes que se producen tanto por la vacuna de Pfizer como por la de Moderna, como la de AstraZeneca, esos anticuerpos neutralizantes lo que hacen es unirse. La finalidad de esos anticuerpos neutralizantes es unirse. Discúlpenme. Es unirse a esa proteína viral cuando la estén presentando. ¿Para qué? Para que no se interiorice como tal. Para que se formen anticuerpos contra esa proteína Spike, que mediante anticuerpos producidos mediante una proteína Spike modificada, introducida por un elemento recombinante o por un ARN modificado, esa proteína, esa ARN lleve a la producción de elementos que bloqueen la interacción de la enzima convertidora con la proteína Spike, cosa que se pegue a cada receptor de proteína Spike del virus infectante y por lo tanto se evite la entrada de la célula y cause las condiciones catastróficas que ya estamos mencionando. O sea, todo lo que buscan estas vacunas que he mencionado como tal es disminuir, atenuar o no permitir la unión de la proteína Spike con la enzima convertidora y por lo tanto evitar que se interiorice y cause la cascada como tal inmunológica que estamos mencionando. Hay una vacuna importante con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Una de las ventajas es que requiere una refrigeración a 2-5 grados centígrados. Pero se necesitan todavía datos más concluyentes, porque todo lo que tenemos de AstraZeneca son comunicados de prensa, pero y el otro problema que tuvo la vacuna de AstraZeneca es que se tuvo que quedar quieta un tiempo, por casi 3-4 semanas, por unas complicaciones de unos pacientes a los que se les introdujo y que finalmente, después de dilucidadas y aclaradas, permitieron que la vacuna mejorara. Esto es importante. ¿A qué estamos apuntando? A la inmunidad de rebaño. A eso se está apuntando. A eso se está apuntando, a la inmunidad de rebaño como tal, que es lo que se pretende buscando la protección de la población, bien sea por una infección natural, o bien sea por la presencia de vacunas o de anticuerpos. Y cuando tenemos directamente inmunidad de rebaño, lo que uno pretende directamente es que esté vacunada la mayor parte de la población. Yo sé que la mayor parte de ustedes pueden estar pensando, pero es que a la inmunidad de rebaño también se tiene que sumar los pacientes que se han infectado. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Pero si recordamos la pérdida de los anticuerpos neutralizantes con el tiempo, como ahorita voy a mostrar, esos anticuerpos neutralizantes se van a ir perdiendo y van a ser necesarios que la vacuna tenga un carácter estacional. O sea, que se dé por lo menos de manera repetida y que se inmunice a la mayor parte de la población colombiana. Ahorita parte de la prioridad, acorde a las entidades ministeriales, es el personal de salud, que en el país es cerca del 3% de la población colombiana. Y las personas que tengan más de 75 años o que tengan comorbilidades, ahí está el 25% de la población. O sea que si vamos directamente ahí, vamos a tener en cuenta que se pretende vacunar inicialmente al 28% de la población colombiana. Entonces, si tenemos el 28% de la población colombiana de manera inicial, y en nuestro país tenemos 52 millones de personas, vamos a tener directamente vacunadas a 14 millones y medio de colombianos. 14 millones y medio de colombianos en forma inicial. 14 millones y medio de colombianos. Pero vamos a complicar más la situación. Supongamos que apliquemos una vacuna con una efectividad del 70%. O sea que de esos 14.5 hay un 30% que no van a... Se complica la condición y vamos a ver directamente que únicamente van a estar vacunados 10 millones y medio de colombianos. Entonces, de ahí la importancia de hacer campañas de vacunación masiva. Por eso, además de contar con el sistema COVAX, donde estamos en fila, y no en la parte alta de la fila, señores, sino en la parte de media tabla para abajo,
es urgente que el gobierno haga negociaciones con la industria farmacéutica para garantizar vacunas de diferentes industrias farmacéuticas, como lo hizo Argentina. Argentina hizo negociaciones ya con Pfizer y con otros laboratorios hace mucho rato, igual que Chile, igual que México. O sea, es no solamente contar con una sola vacuna y no estar en lista de espera de COVAX que nos va a garantizar vacunas el primer semestre del año entrante. Pero lo que yo me pregunto, yo le decía a mi esposa hoy, el primer semestre del año entrante es el 1 de enero o el 31 de junio o el 30 de junio. Es un lapso muy largo, es un lapso muy largo y tenemos que tener directamente entre más rápido mejor, entre más rápido mejor. Y enhorabuena, celebro que ya hubieran hecho contactos con una industria multinacional, pero que tengan contactos con otras. ¿Por qué? Porque recordemos que no es una dosis, son 2 dosis y se tiene que seguir conservando. Aquí hay una cosa importante con respecto a inmunidad y coronavirus. Recordemos que hay 4 coronavirus circulantes en la humanidad. 4 coronavirus circulantes. No con la agresividad del actual, ¿cierto? Hay 4, no con la agresividad del actual, el 22.9E, el HK1, el NL73 y el OC43. Estos son anticuerpos, estos son coronavirus circulantes que han causado el 15-20% de los resfriados comunes. Y mire cómo rápidamente se ha podido establecer que los anticuerpos permanecen 2 meses y que después de 6 meses comienzan a desaparecer. Estoy hablando de la IgG, perdiendo mucha validez en lo que tiene que ver con la inmunidad celular o la inmunidad de memoria. Pero esto es con un coronavirus completamente diferente. Y recordemos básicamente lo que pasó con el SARS-CoV, la causante del síndrome respiratorio severo agudo. Los anticuerpos neutralizantes se estableció claramente que duran entre 4 y 5 meses y después de 2 a 3 años declinan. ¿Qué pasó con el MERS-CoV? Los anticuerpos neutralizantes comienzan a declinar después de 3 años. En SARS-CoV-19, en estudios de macacos, se ha encontrado directamente que hay una inmunidad celular y humoral permanente, duradera, pero no se puede aún extrapolar. Hay estudios que mencionan claramente, los estudios están completamente disponibles, donde los anticuerpos tipo IgG se pierden después de 180 o 210 días en pacientes con infección leve, y en pacientes con infección moderada o severa pueden durar un poco más de tiempo, sin haber una absoluta claridad si hay inmunidad de memoria o inmunidad celular, o si hay inmunidad celular, qué tanto preponderancia puede llegar a tener. Pero hay condiciones que nos pueden llegar a preocupar mucho. No, este personaje ya no nos preocupa tanto, pero hay una condición que nos preocupa mucho. ¿Qué va a pasar con esa proteína Spike? Recordemos que el virus puede mutar. El virus puede mutar. Y va a mutar la proteína Spike, de infectar a uno y a otro 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 paciente. Puede mutar. Entonces la pregunta que se hace la humanidad y los científicos que trabajan en esto es, ¿esta inmunidad natural por la enfermedad que estamos adquiriendo actualmente puede perderse si muta la secuenciación de bases nitrogenadas de la proteína Spike? ¿Cuántas mutaciones se requerirán? Y la otra pregunta es, ante una mutación de la secuencia de bases nitrogenadas de la proteína Spike, las vacunas actuales y direccionadas contra esta proteína perderán efectividad. Recordemos que hay una teoría que es la teoría de la reina roja o la ley de la reina roja, donde usualmente sobrevive el más fuerte. Entonces aquí, ¿quién es más fuerte, el virus o el ser humano? Esas son las grandes preocupaciones que en este momento hay. Y los principios directamente generados de vacunas, este era un documento maravilloso que está gratuito en lo que tiene que ver con los principios de inmunización a nivel mundial, donde se pretende que se establezca como tal equidad en la aplicación de inmunizaciones. Equidad, rapidez, pero yo sumaría un tercer lugar, campañas de educación por parte de los gobiernos para lo que es una vacuna. Esto es por lo menos lo que está pretendiendo hacer los Estados Unidos con respecto a las bases de vacunación. Vemos que en la fase de vacunación ellos pretenden vacunar directamente en forma inicial. En la primera fase, los norteamericanos pretenden vacunar a los trabajadores de la salud que están en alto riesgo. Y en la primera fase también va a estar
las personas de todas las edades con comorbilidades o los adultos mayores. En la fase 2, en fila para recibir la vacuna, van a estar los profesores de escuelas, el grupo de trabajo de jardines infantiles y los que están directamente ahí como tal. En la fase 3 directamente van a haber adultos jóvenes, van a haber niños, van a haber otros trabajadores de la industria, y en la fase 4 directamente cualquier persona de los Estados Unidos. Eso es lo que se pretende. Es algo parecido por lo menos a lo que se pretende hacer en Colombia. Esto es importante. Tenemos que procurar asegurar algo que maximice el beneficio para todos los pacientes, que mitigue las desigualdades, las disparidades y que sobre todo se adhiera a unos principios éticos. Hay que promover un bien común mediante la equidad. Hay que salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Hay que respetar los derechos y la justicia para maximizar el beneficio. Hay que utilizar la mejor evidencia disponible para evaluar los beneficios de las comunidades. Y aquí quiero detenerme un poco. Si la mejor evidencia muestra que la vacuna combinada requiere solamente una refrigeración a 2 o 4 grados, pues hombre, tendríamos que aplicar directamente esa vacuna a mucha parte del territorio colombiano en forma independiente a que la efectividad no sea del 90-95, sino del 70-75%. Todo depende de la condición, todo depende de cada país, todo depende de cada estado. Esto no simplemente es decir cuándo trae el gobierno la vacuna, cuándo hablan con Moderna. No, estamos preparados para la vacuna de Pfizer, está vacunado el país para la vacuna de Moderna, está preparado Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a controlar? Ya se empezaron a hacer campañas de educación en la población. Yo no he visto todavía ninguna campaña donde directamente se establezca la importancia de la inmunización en los pacientes. Obviamente la vacuna no puede ser obligatoria, pero cuando a la gente no se le educa, puede tener directamente la condición de no vacunarse. Entonces, esto es importante. Yo sé que los estudios de seroprevalencia son importantes y los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud y en Córdoba son bastante importantes y es un esfuerzo muy grande que se han hecho buscando la seroprevalencia. Pero recordemos que cuando hay pérdida de anticuerpos con el tiempo en infecciones leves, los estudios de seroprevalencia tienen que ser muy dinámicos. Una cosa es la importancia de un estudio de prevalencia el 1 de enero y otra cosa es la importancia de un estudio de prevalencia el 4 de noviembre. Porque al perderse anticuerpos, voy a perder directamente ver cómo los pacientes, o ver la forma de establecer cómo los pacientes se infectaron o no. Entonces los estudios de prevalencia tienen que ser dinámicos, no pueden ser cambiantes. Entonces cuando tengamos reporte de un estudio de prevalencia, vamos a tener que empezar a hacer otro. Entonces, cuando sabía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Hay que proporcionar criterios claros y transparentes para las estrategias de priorización. Hay que asegurar que las políticas de asignación sean flexibles y que respondan a la población afectada. Y eso es importante. Tiene que haber una asignación proporcional a la situación epidemiológica y en relación con las necesidades de cada país. Esto es más o menos lo que pretende el gobierno, lo que pretende el gobierno colombiano con las diferentes fases. Aquí con la población, estos son datos directamente relativamente actualizados. En talento humano, casi 813.000 habitantes, personas. Personal pues que trabaja en salud. Adultos mayores de 70 años son 6.800.000. Y población de 0 a 59, 6.700. Entonces ahí más o menos está apuntado para lo que el gobierno está tratando de establecer o darle prioridad. Y ojalá que sea rápido y tenemos que generalizar directamente como tal la inmunización. El talento humano es importante, los pacientes adultos mayores también son importantes, pero recordemos que esta pandemia nos ha enseñado que los adultos jóvenes son vulnerables también a complicaciones de mortalidad, porque cuando se establece que la carga viral al momento de la exposición es un factor de riesgo de complicaciones y mortalidad, los adultos jóvenes también a lo largo tendrían que estar protegidos. Si tuviéramos adultos jóvenes responsables, sensatos, con claridad, donde usaran por lo menos elementos de protección personal, donde un tapabocas disminuya la cantidad de virus, uno dice, están protegidos parcialmente, pero cuando vemos directamente esta irresponsabilidad, son personas tan vulnerables y los que trabajamos en cuidados intensivos o los que estamos en zonas de COVID, sabemos que cada vez tenemos una población más joven infectada. Yo quiero pedir disculpas a todo el auditorio, agradezco a la Clínica Confamiliar, entidad que llevo en el alma, al igual que la Fundación Cian Union Heart, al igual que esta maravillosa ciudad de Pereira. Yo quiero pedir mil disculpas
Traté de ser sencillo en los conceptos de inmunología, pero muy sencillo, muy básico. Traté de ser muy sencillo. Pido disculpas si hay inmunólogos o conocedores del tema en el auditorio, pero si me equivoqué, lo hice de la más buena fe posible. Y si me equivoqué, me lo hacen saber y les prometo que voy a leer para intentar aclarar más esta condición que a mí particularmente me tiene notoriamente preocupado, porque la pregunta que me corta el pecho todos los días cuando veo a mis hijas de 6 años es: papá, ¿cuándo se va a ir el coronavirus? Yo les agradezco, César, a todos, muchísimas gracias. A Patricia, gracias por la colaboración técnica, al ingeniero, a todos, muchísimas gracias. Y repito nuevamente, pido mil disculpas por la presentación. No soy experto en muchos de los temas que analicé y pido disculpas si hay eruditos en el tema o conocedores de inmunología ante una presentación tan básica, pero es para hacerme entender en un tema tan grande, en un lapso de hora y 37 minutos y que podemos continuar para una futura intervención. César, muchas gracias. A usted, doctor Martínez, por tan excelente presentación. Yo creo que antes de finalizar hay dos inquietudes grandes que se han venido planteando. Usted las tocó de manera tangencial en la conferencia magistral, y es las ventajas y como tratar de hacer, ellos preguntan sobre un comparativo entre ventajas y desventajas. Si bien es cierto, por un lado está el tema de la afectividad, por otro lado está el tema de lo que usted estaba mencionando, de las diferentes necesidades de temperatura de cadena de frío entre -70, -20, -4 en otras, etcétera. Eso por un lado. Y el segundo tema que plantea el colega de la ciudad de Medellín, el doctor Oscar Leal, es sobre el tema de por qué razón es posible encontrar una vacuna en tan corto tiempo para una pandemia como la que hoy sufrimos con SARS-CoV-2, y por qué con esas mismas técnicas y con ese mismo conocimiento ha existido las dificultades en la vacuna, específicamente de la patología que se maneja al interior de la institución, que es VIH. Esas serían como las dos temitas para ver si rematamos con eso y damos por terminada esta conferencia magistral. Bueno, muchas gracias, César. Mira, primero, son con respecto a la rapidez, ¿sí? Todos sabemos la rapidez con la que mencioné. Quiero volver a recordarle a Oscar algo importante. Miren que muy poco tiempo de que se comentaron los casos en China, muy poco tiempo. Disculpen, quiero buscar la diapositiva. Muy poco tiempo después se hizo una secuenciación del virus. Miren que en diciembre 1, pues aparentemente pudo haber sido antes, se documentó la enfermedad por COVID. Y rápidamente en enero 10, menos de un mes y medio después, había una secuenciación ya como tal de la estructura genética del virus. Y las técnicas actuales de ingeniería genética y de biología molecular permitieron directamente hacer una vacuna innovadora. Es que esto que se está haciendo no tiene precedentes. Esto que se está haciendo no tiene precedentes. Esto es algo completamente diferente. Miren que en menos de 2 meses ya estaba la secuenciación genética. Ya estaba la secuenciación genética. Y para los ingenieros genetistas, para los biólogos moleculares, para ellos, bajo las técnicas científicas que ellos usan, por supuesto, puede ser no tan complejo señalar de esa estructura de citosina, guanina, citosina, ¿cuál corresponde al ARN mensajero? Perdóneme, ¿cuál corresponde directamente a la proteína Spike? ¿Cuál corresponde a la proteína Spike? Y bajo secuenciación genética y técnicas directamente de extracción, modificarla. Esto es nuevo, esto es la primera vez que se hace. Hay antecedentes directamente como ya mencioné, en lo que tiene que ver con el virus del ébola, pero esto es nuevo y esto en gran parte puede explicar la condición y la situación, porque son elementos diferentes, Y la segunda parte de la respuesta es que es un virus completamente diferente al del VIH, son condiciones completamente diferentes. Por eso, yo creo que hay mucha desconfianza, pero por lo menos estamos en un intento desesperado buscando ver la mayor cantidad de pacientes.
y que el tiempo pase. Es lo que pasa. Es la rapidez que tenemos que tener ante una enfermedad altísimamente transmisible, que lleva en el mundo menos de un año y donde desafortunadamente por parte de muchas entidades mundiales no se manejaron las cosas de manera adecuada en forma inicial. Muchos piensan que por parte de las entidades mundiales de salud se tardó mucho tiempo en declarar pandemia. Y muchos piensan, recordemos que por allá en los meses de febrero y marzo salían entidades mundiales diciendo todavía no podemos hablar de pandemia, todavía no de pandemia, y estábamos ante una enfermedad catastrófica en cuanto a la transmisibilidad. Esa es la condición que yo le digo a Oscar. Son técnicas nuevas, son técnicas modernas, son técnicas que no estaban antes, Oscar. Y con respecto a la refrigeración, ese aspecto es importante. Mire, aquí los epidemiólogos y las personas que trabajan en salud tienen que ser muy claras en la condición. Vamos a hablar directamente de la vacuna de Pfizer. Tiene que estar refrigerada entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. Eso es una gran limitante, pero da una efectividad de 95%. Entonces, listo, 95%. Da mucho más efectividad que la efectividad que da la vacuna de AstraZeneca, que requiere únicamente una refrigeración a 2, 4, 5 grados, y da una efectividad de 70 a 75%. Y lógicamente entre 95 y 75% hay una ventaja importante a favor de las vacunas de ARN. Pero la vacuna de AstraZeneca tiene la importancia que puede ser más fácilmente almacenada y refrigerada. Entonces la pregunta que le tienen que hacer los grupos de epidemiólogos de cada país es, para cada lugar, para cada centro del país y acorde a la prevalencia, ¿cuál es la vacuna que más conviene instaurar? Uno diría, por los resultados, Oscar, por los resultados, uno diría, no, las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna, 94, 95%, maravillosas, por encima de la de AstraZeneca. Pero la refrigeración limita las cosas, 80 grados una y menos 80 grados una y menos 20 grados la otra. Entonces aquí esto depende de cada contexto, Y si queremos directamente buscar una inmunidad de rebaño mantenida, sostenida, los gobiernos nacionales tienen que entrar a analizar cada caso buscando qué tenemos en cada región, porque esto, César, se tiene que descentralizar, porque no son solamente las 4 o 5 ciudades grandes del país, sino que esto tiene que ir a Guajira, tiene que ir a Amazonas, tiene que ir a Nariño, tiene que ir a Gramalote, tiene que ir a muchas partes de Colombia. César. César. No sé si le cayó la llamada, si me están escuchando. Pero no te escucho, César. No sé si el ingeniero me pueda colaborar. No escucho, César. No sé qué pasa. César, no alcanzo a escuchar. ¿Para quién hay que activar el micrófono? No, ya estaba activado, ya escucho. No, estaba activado. No sé qué ha pasado. Ya escucho. César, ¿me escuchan? No, yo no los escucho. El micrófono está activado, pero no los escucho. No los escucho. No alcanzo a escuchar. No sé qué pasa. César, no, sigo sin escuchar. Ya, es que el panel central no me activaba el micrófono y listo. Ricardo, no, muchísimas gracias, muy amable. Hay una gran cantidad de preguntas
uno de los compromisos que teníamos era que íbamos a excluir las preguntas de tipo político. Yo creo que ya estamos para finalizar. No sé si quieras hablar un poquitico, preguntan un poquitico sobre el tema, si existe alguna diferencia o algún comparativo que se haya realizado respecto a los anticuerpos neutralizantes en pacientes posinfectados versus a pacientes vacunados, que sería como un comparativo que se quería hacer. Y, Sí, esa pregunta es pertinente, sí, sí, sí. Sí, sí. Y de pronto una última inquietud de uno de los colegas en las cuales le dice que doctor Martínez, si desde mayo teníamos claro que el abordar el manejo dependía de la posibilidad de encontrar en la vacuna RNA, ¿por qué no preparamos los mecanismos para usar la refrigeración desde junio? Imagino que en junio no conocíamos que las condiciones de refrigeración que se iban a necesitar. De hecho, las técnicas son diferentes al punto de que tanto Moderna como Pfizer están utilizando el RNA mensajero y sin embargo la una pudo llevarla a menos 20 grados centígrados para mantener la estabilidad y la otra la tiene en menos 70. Sin embargo, sigue siendo pues la inquietud del tema de la refrigeración, pero me parece también muy interesante la pregunta que le acabo de mencionar sobre los anticuerpos neutralizantes en pacientes por infectados y vacunados, y con esto damos por concluida y por terminada la excelente exposición del día de hoy y dejamos espacio para un conversatorio más adelante. No, César, mira, hay una cosa importante. No, ya mencioné, César, que esta es una vacuna de ARN. Y al ser una vacuna de ADN se tiene que garantizar la refrigeración. Mira que por allá desde marzo comenzaron directamente los ensayos clínicos iniciales por Pfizer y por Moderna. O sea que desde marzo, inclusive cuando usted ve el protocolo inicial de ellos, en la parte inicial, ellos hablan directamente como tal de la refrigeración. O sea, desde marzo se sabía como tal que se tenía que contar con refrigeración. Y en las separatas de ellos, en esos estudios de fase 1, se menciona directamente la necesidad de refrigerar. Aquí el país se tiene que preparar notoriamente para garantizar elementos de refrigeración. Y si no se puede refrigerar porque no está la logística ni la estructura, porque uno dice, no, es que Pfizer o Moderna garantizan que la vacuna llegue a Bogotá o a Medellín o a Cali, pero ¿qué va a pasar de ahí para allá? ¿Qué va a pasar después? Esa es la pregunta. Y ahí le tenemos que apuntar. Y en segundo lugar, César, mire, los estudios han equiparado, no tengo la diapositiva, pero en una próxima reunión con el mayor de los gustos me comprometo, han equiparado la calidad de los anticuerpos neutralizantes en pacientes posinfección y vacunados, y se ha mostrado directamente que hay equiparabilidad como tal en cuanto a lo que tiene que ver con la protección, no así con la inmunidad celular o con la inmunidad de memoria. Todo parece indicar que es mayor la celular o la memoria en pacientes infectados. Sin embargo, pierde validez cuando la carga viral es más baja y se equipara a la inmunidad celular o de memoria que genera directamente como tal la vacunación. Doctor Martínez, muchísimas gracias, muy amable a la gran audiencia. Hoy superamos récord, tuvimos que utilizar dos plataformas, la de Facebook Live, que casi copa la capacidad que tenía. Tuvimos que crear una adicional por Zoom para algunos compromisos que teníamos con otros colegas y estuvo siempre bordeando los 93, 94 participantes adicionales, más de 500 participantes en la noche de hoy. Agradecerle de manera sincera a todos los que han participado y que han acompañado en este espacio, el cual le seguimos oportunamente informando y compartiendo. Y nuevamente repetir que acaben de pasar un feliz día del médico en lo que queda, quienes no están en este momento en turnos, y que puedan compartir con sus familiares y con sus seres queridos. Ricardo, un abrazo grande, de verdad, nuestros agradecimientos. Tu deferencia siempre ha sido muy especial con el grupo de colegas y siempre ha habido el interés de transmitir conocimiento. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en una próxima emisión. Yo creo que este año probablemente ya no alcancemos, vamos a mirar si alcanzamos a una sesión más, y si no, pues nos estaremos nuevamente reencontrando cada 15 días a partir del momento en que reiniciemos
esta actividad que hemos realizado durante todo el año 2020 y esperamos seguir realizando durante el 2021. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, muy amables, y que Dios nos ayude y nos colabore. Gracias. Luis Carlos, podemos dar por concluida la reunión. Muchas gracias.